Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos tiene suspirando y con el corazón un poquito más ligero. Vamos a hablar de esos momentos que nos roban el aliento, de esas chispas que se encienden en la pantalla y que nos hacen creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Nos referimos, por supuesto, a los momentos mágicos de Hande y Kerem en un romance puro. Sí, ese dúo dinámico que ha conquistado nuestros corazones con su química innegable. Si eres fan de las historias de amor, de esas que te hacen soñar despierto y suspirar con cada mirada, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de romanticismo, te invito a que le des clic a ese botón rojo de suscribir que ves por ahí, así no te pierdes ninguno de nuestros próximos contenidos. Vamos a desgranar esos instantes que han hecho de Hande Erçel y Kerem Bürsin una pareja tan icónica en el mundo de las series turcas. Desde sus inicios en la pantalla hasta la consolidación de su leyenda, han sabido tejer una narrativa de amor tan convincente que para muchos, ha cruzado la barrera de la ficción. ¿Recuerdan esa primera mirada que prometía un universo de posibilidades? O quizás ese momento en el que las palabras sobraban y solo bastaba un roce de manos para sentir la electricidad. Hoy vamos a revivir esos momentos mágicos que nos han hecho creer en el amor puro, en ese que se construye a través de la complicidad, la ternura y esa conexión que parece trascender el guión. Y es que hablemos claro, la química entre Hande y Kerem no es algo que se pueda fingir fácilmente. Desde el primer episodio de Senkalkam, la forma en que interactuaban, las miradas que se cruzaban, esa forma tan particular en que Kerem la miraba a ella, como si la estuviera descubriendo por primera vez. Y la manera en que Hande respondía con esa dulzura y picardía, era pura magia. Se sentía real, se sentía genuina. No era solo actuar, era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor frente a nosotros, y nosotros éramos testigos privilegiados de cada paso. Pensemos en esos diálogos, a veces llenos de sarcasmo y pullas iniciales, que poco a poco se fueron transformando en confesiones susurradas y promesas de futuro. Esos momentos en los que Eda, el personaje de Hande con su energía vibrante y su espíritu indomable, lograba derretir la coraza de Serkan, el personaje de Kerem, un hombre aparentemente frío y calculador. Y Kerem, a su vez con esa mirada intensa y esa voz profunda, lograba hacer que Eda se sintiera la mujer más especial del mundo. La evolución de su relación en la pantalla fue un viaje fascinante, lleno de altibajos, de malentendidos y de reconciliaciones que nos dejaban con el corazón latiendo a 1000 por hora. Recuerdo un momento en particular, una escena bajo la lluvia, donde las barreras finalmente cayeron y ambos se entregaron a la pasión del momento. No solo fue la intensidad del beso, sino la forma en que se abrazaban, como si se necesitaran para sobrevivir. Era una mezcla de alivio, de deseo y de la profunda certeza de que habían encontrado algo extraordinario. Esos son los momentos mágicos de los que hablamos, esos instantes que se quedan grabados en nuestra memoria y que definen una relación en la ficción y para muchos, también en la vida real. Y no podemos olvidarnos de los detalles, esos pequeños gestos que dicen más que 1000 palabras. La forma en que Kerem ajustaba el cabello de Hande, la manera en que ella se apoyaba en su hombro, las sonrisas cómplices que compartían cuando creían que nadie los veía. Estos son los ingredientes secretos de un romance puro, la autenticidad que surge cuando dos personas se sienten cómodas la una con la otra, cuando se permiten ser vulnerables y se encuentran un refugio seguro en los brazos del otro. Además de las escenas románticas explícitas, también brillaron en los momentos de ternura y apoyo mutuo. Cuando Eda enfrentaba dificultades, Serkan estaba ahí para ella, no solo como su prometido, sino como su confidente y protector. Y cuando Serkan pasaba por momentos difíciles, Eda, con su lealtad inquebrantable y su amor incondicional, se convertía en su roca. Esa fortaleza que encontraban el uno en el otro es otro pilar fundamental de su romance. No era un amor basado solo en la pasión, sino en el respeto, la admiración y el compromiso de estar juntos en las buenas y en las malas. La manera en que la serie supo construir esa tensión romántica, esos silencios cargados de significado, esos roces accidentales que parecían planeados, todo contribuyó a crear esa atmósfera de ensueño. Y es que al final del día, lo que nos enamora de una buena historia de amor es esa sensación de esperanza, esa creencia de que algo así es posible. Hande y Kerem, con su talento y esa conexión innegable, lograron transmitirnos esa esperanza y nos hicieron soñar con nuestro propio romance puro. Pero, ¿qué hace que estos momentos sean tan mágicos?
Creo que tiene que ver con la autenticidad de las emociones que transmiten. No se trata solo de seguir un guión, sino de sentir lo que los personajes están sintiendo y de poder reflejarlo en sus rostros, en sus gestos, en su voz. Y ellos, sin duda alguna, lo lograron. La dulzura en la voz de Ande cuando le hablaba a Kerem en los momentos más íntimos, la intensidad de la mirada de Kerem cuando le declaraba su amor, eran pinceladas de genialidad que construían un lienzo de romance puro. Además, la forma en que sus personajes evolucionaron juntos fue clave. Vimos a Serkan, el hombre de hierro, ablandarse ante el amor de Eda, y vimos a Eda, la soñadora, encontrar una estabilidad y un propósito en el amor de Serkan. Esa transformación mutua, esa capacidad de complementarse y de hacerse mejores el uno al otro, es lo que hace que su romance sea tan inspirador. Y luego están las escenas cotidianas, esas que nos muestran la normalidad dentro de la gran historia de amor. Un desayuno juntos, una conversación tranquila en el sofá, un paseo de la mano. Estos momentos, aunque parezcan simples, son los que solidifican la relación y demuestran que el amor verdadero se nutre de la rutina y de la compañía diaria. Ande y Kerem supieron capturar esa esencia, esa intimidad que nace de compartir la vida. Por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que, más allá de la ficción, su química trascendió la pantalla y muchos fans esperaban que su relación fuera tan mágica en la vida real como lo era en la serie. Y si bien hoy hablamos de sus momentos en la ficción, es innegable que esa chispa que encendieron juntos cautivó a millones y dejó una huella imborrable. En resumen, los momentos mágicos de Ande y Kerem en un romance puro son una colección de escenas que encapsulan la esencia del amor idealizado, la química instantánea, la evolución de una relación de la desconfianza al amor profundo, los gestos de ternura, el apoyo incondicional y esa conexión que parece escrita en las estrellas. Fueron esas miradas, esos abrazos, esos diálogos cargados de emoción y esas transformaciones personales las que nos hicieron creer en la magia del amor. Y hasta aquí llegamos con este viaje por el romance puro de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tan especiales tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Ande y Kerem? ¿Hay alguna escena que les haya robado el corazón de una manera especial? Déjenme saberlo en los comentarios de abajo, me encanta leer sus opiniones y seguir la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un buen me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también aman las historias de amor y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan creyendo en la magia del amor. Adiós.